Hola Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal, yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Estamos a 26 de agosto del 2025 y vamos a hacer la lectura de hoy. Muchos me decís en comentarios que soy la única que dice las fechas en los vídeos. Bueno, supongo que porque yo no subo vídeos repetidos. Supongo que será por eso, no lo sé. Pero vamos, yo mis vídeos son diarios y en el caso en el que no subo un vídeo un día es porque no puedo, en fin. Pero vamos, yo suelo subir vídeos diarios o intentaré subir vídeos diarios todos los días, quiero decir, para que tengáis vuestra lectura diaria, ¿vale? Bueno, vamos a ver, mirar. Los tres mensajes del universo que te llegan hoy para ti te dicen que el pasado ha quedado atrás, así que abandona los miedos y las dudas. Aunque te sientas un poco incómodo en este momento y ligeramente ansioso por lo que viene a continuación, se te insta a que vuelvas al momento presente. Tus oraciones recientes han sido escuchadas y se está trabajando en ellas. Bueno, lo que te quieren decir básicamente es que tengas paciencia, Escorpio, es básicamente lo que te vienen a decir, ¿no? Que tengas un poco de paciencia, que el pasado ha quedado atrás, que dejes atrás esas dudas, esos miedos y esas incomodidades que tienes. Se te insta a que vuelvas al presente, que tus oraciones recientes están siendo escuchadas y que están trabajando en ellas. Así que bueno, básicamente, como te he dicho, te dicen que tengas paciencia. El siguiente mensaje: pronto celebrarás algo muy especial, estarás lleno de alegría y felicidad, casi te parecerá de otro mundo lo de repente que todo te ocurre. Prepárate para ello, espéralo, está ocurriendo. Primero te dicen que tengas paciencia, que todo está ocurriendo, y luego te dicen que pronto vas a celebrar algo que te va a encandilar, algo muy especial, ¿no? Te dicen que vas a estar lleno de alegría y felicidad. También te dicen que te prepares para ello. Yo no digo que te llegue ya, ¿vale? Porque la primera carta del mensaje es que tienes que tener paciencia, que están trabajando en ello, pero están trabajando bien. Más que nada porque te llega eso, te llega esa alegría, ¿vale? Y esa felicidad. Te dicen que prepárate para ello, espéralo, está ocurriendo. O sea que te dicen que pronto vas a celebrar algo muy especial, que estará lleno de alegría y felicidad. Luego te dicen que si te sientes estancado en algún aspecto de tu vida, ya sea una relación, un trabajo o simplemente una situación, pregúntate: ¿qué me impide dejarlo? Sí, dejarlo da miedo, pero a veces es el paso que hay que dar. Sé valiente, estamos a tu lado. Las cosas no ocurren por nada, siempre ocurren las cosas por alguna razón. Entonces, en el caso en el que, lógicamente, aquí se te ve a lo mejor estancado en algún aspecto de tu vida, puede ser sentimental o, como dicen aquí, laboral, o en algún asunto personal, plantéate el hecho o piensa o pregúntate qué te impide dejar esa situación o a esa persona. ¿Qué te impide dejarlo? Hay que ser valientes, sí, están ahí para ayudarte. Entonces, bueno, replantéate un poco qué es lo que tienes que dejar, qué cambios tienes que hacer, porque, bueno, pues porque pronto va a llegar la felicidad a tu vida, pero siempre y cuando las cosas vayan cambiando por tus decisiones propias. Vamos a ver cuál es el decreto para el día de hoy. El decreto, o como yo lo digo, como yo lo llamo, es el poder de la afirmación. Recordad que tenéis que decirla 3 veces seguidas, ¿vale? Con una sola vez que se haga el día basta, pero hay que decirla 3 veces. Realidad. Soy leal conmigo mismo y con los demás. Me quito la máscara y dejo de crear ilusiones. Tengo confianza en mí mismo y muestro mis puntos fuertes. No necesito ocultar nada. Sustituyo la vergüenza por el poder del amor y la verdad. Pues esos son los mensajes del universo y el mensaje de la afirmación que te han traído para el día de hoy. Recuerda que estamos a 26 de agosto. Vamos a ver ahora el oráculo.
de la sabiduría para ampliar más información. Vamos a ver. Bueno, nos sale la carta de hacia el mar, el caos y conflicto y una mano amiga. Bueno, lógicamente aquí nos salen tres cartas interesantes. Primero, la carta de hacia el mar nos hablan de esos cambios que van a llegar a tu vida y que todo dependen de ti, de si tú realmente quieres coger esa barca, de si tú realmente quieres cambiar de dirección, no ir hacia otra dirección. Tu vida está llena de conflictos y de caos a día de hoy y eso es lo que hay que intentar cambiar, Escorpio, ese caos y ese conflicto que tienes. Bueno, el conflicto puede ser por X motivos, pueden ser bien o por un asunto personal, laboral o personal, pero ese asunto, esos caos y ese conflicto hay que dejarlo atrás, ¿vale? Si te sientes estancado en algún aspecto de tu vida, como te ha dicho las cartas, el mensaje del universo, ¿qué te impide dejarlo? Plantéate el hecho de que creo que es mejor dejar las cosas y tirar hacia adelante por un camino mejor. Vas a tener una mano amiga que va a ayudarte, que va a apoyarte en estos momentos, ¿vale? Y que va a estar ahí a tu lado en las tomas de decisiones, en la toma de decisión importante que tienes que hacer. Te dicen que estás preparado o preparada para ese gran cambio, ¿no? El pasado ha quedado atrás, así que abandona esos miedos y esas dudas. Acuérdate lo que te han dicho. Siéntete cómodo, ¿vale? Insta a la vuelta del momento presente. Tus oraciones recientes están siendo escuchadas y se están trabajando en ellas. Pronto vas a encontrar solución a tus problemas. Pronto vas a encontrar eso que hace que llegue ya, ¿vale? De hecho, te están diciendo que pronto celebrarás algo muy especial. Sí que te instan a la paciencia, eso también es claro, pero te dicen que ya estás preparado, que vas a encontrar la cara amable de la vida por una vez o en mucho tiempo, vas a estar lleno de alegría y felicidad. Y la encrucijada es precisamente ¿qué me impide dejarlo? ¿Qué me impide dejar esta situación? O si te sientes estancado en algún aspecto de tu vida, déjalo, que da miedo, sí, las tomas de decisiones dan miedo, sí, dejar una situación o alguien da miedo, sí, pero sé valiente porque están ahí para ayudarte, están ahí para escucharte, así que creo que es algo que tienes que hacer. Vamos a mirar qué nos dice el tarot. Vamos a ver, Escorpio. En el caso en el que necesites una consulta personal, tienes en pantalla los teléfonos de mi gabinete privado que están ahí para ti, para ayudarte a cualquier hora del día y en cualquier momento, ¿vale? Es un tarot económico, a mi parecer, y creo que es una buena opción para todos aquellos que no podéis hacer una consulta privada conmigo. Mirar, te salen esas nuevas ilusiones con el 7 de copas y te sale el sol, es decir, te vuelven a repetir que pronto celebrarás algo especial, ¿vale? Casi te parecerá de otro mundo lo de repente que todo va a ocurrir, es decir, puede que lleves esperando mucho tiempo, incluso para muchos de vosotros os digo que os dicen que tengáis paciencia, pero en otros casos te están diciendo que prepárate para ello, espéralo porque está ocurriendo ya, o sea, está ocurriendo ya el 7 de copas y el sol. En muchos casos estará ocurriendo ya ese cambio y en otros te dicen que tengas un poco de paciencia, ¿vale? Te hablan también del amor, de ti como persona enamorada, de ti como persona pues con un sentimiento puro. Me da la sensación de que llevas esperando mucho tiempo quizá a la persona amada, a una persona que esté contigo sentimentalmente,
pero también me hablan de que tienes que romper algo. Mira aquí, mira la torre, mírala aquí. Que tienes que romper con alguien o que tienes que romper con algo, ¿vale? Unos serán el terreno sentimental y otros serán en el terreno laboral. Hay que dejar algo, hay que romper con algo. Llevas tiempo pensando en ese cambio, pero no te atreves a hacerlo, como te han dicho las cartas, quizá por miedo a lo que dirán, por miedo a lo que ocurrirá, o, en fin, por miedo a X motivos, pero sí que nos sale ese cambio importante. Tienes que dejar atrás algo o a alguien, ¿vale? Llevas tiempo pensándolo, pero no terminas de matizar, no terminas de avanzar hacia ese cambio, ¿vale? Tienes miedo, supongo, como todo el mundo cuando tiene cambios en su vida, pues los miedos están ahí, las inseguridades también. Luego nos sale el 4 de bastos y el loco, te dicen, bueno, y la fuerza, el 3 de corazones, o el 3 de espadas, perdón, y el 8 de pentáculos. Mirad, aquí nos dicen que es cierto que tienes dolor profundo en tu corazón, es un dolor que no eres capaz de verte libre de ello, quizás sea por las situaciones por las que has estado pasando, quizás sea pues por todas esas inseguridades que te han hecho pasar. Creo que no eres segura de ti misma o de ti mismo. Creo que eres muy inseguro, eres una persona que ahora mismo no tienes capacidad para tomar decisiones ni para tomar la decisión correcta. Tienes que hacerlo, es decir, tienes que empezar a replantearte qué es lo que tienes que cambiar, ¿vale? De ahí que salga el ermitaño. Siéntate, plantéate el hecho de qué es lo que anda mal en tu vida, y si tienes que alejarte o irte o dejar algo, hazlo, porque creo que es el cambio que necesitas para encontrarte feliz. Aquí se te ve enamorada y se te ve ilusiones nuevas, ¿vale? Y acontecimientos nuevos que van a favorecer quizá esa toma de decisiones en un futuro. Sí, vas a arriesgarte, ¿vale? Vas a terminar arriesgándote, y creo que va a ser lo mejor que hayas podido hacer en mucho tiempo. Al principio no vas a estar tan seguro de ello, de esa decisión que vas a tomar, no vas a estar como tan... vas a tomar decisiones pero pensando que has tomado mal la decisión. Al contrario, con el tiempo vas a darte cuenta que es lo mejor que has podido hacer. Vamos a ver qué mensaje te sale, o bueno, mensaje no, qué horóscopos salen en la lectura de hoy. Sale Tauro, Virgo y Sagitario. Y voy a sacaros por último vuestro mensaje del ángel de la guarda. Resultado positivo. Fijaos, que aquí os he dicho nuevas ilusiones positivas, todo muy positivo, y aquí también te están hablando de las celebraciones que vas a tener y de esos resultados positivos que vas a tener. En este preciso momento estás sembrando las semillas de tu futuro a través de tus pensamientos, tus sentimientos, tus creencias y tu actitud, por medio del amor, pero también del miedo o de la indiferencia. Creas siempre algo, así que recuerda alimentar tus pensamientos positivamente, así como tus creencias y actitudes, para obtener resultados positivos. Así que nada más, Escorpio, gracias por pasarte por aquí, por ver el vídeo, por comentarlo, por hipearlo, que es algo nuevo que ha puesto YouTube. Me gustaría que pusierais en comentarios el decreto de hoy, recordar que es realidad, está aquí. Y bueno, como siempre os digo, gracias por las suscripciones, por los likes y por compartir este vídeo para que más gente pueda verlo. Un besito enorme y nos vemos en el próximo. Adiós.